Muy buenas tardes, maestros, muy buenas tardes, colegas. Muy contenta de estar aquí con ustedes nuevamente el día de hoy. Feliz de poder compartir experiencias pedagógicas. Acabo de observar, de escuchar también las presentaciones. Estamos de todas partes del Perú, así que, y de Lima, y todos los maestros con la necesidad de querer seguir aprendiendo. Y bueno, el día de hoy, básicamente para compartir experiencias. Muchas de las cosas de las cuales vamos a dialogar las tenemos escritas, pero por ahí pueden presentarse algunas dudas. Así que de eso se trata, que el día de hoy disipemos nuestras dudas juntos. Cuando hablamos de conclusiones descriptivas, se nos hace, a veces se nos remonta lo tedioso, ¿no? Las conclusiones descriptivas podría darse como tedioso, pero si nosotros lo analizamos y lo sabemos llevar desde un primer momento, desde que empezamos a trabajar, nos vamos a dar cuenta que es bien práctico hacerlo. Así que quiero empezar con nuestras dudas que a veces se suelen presentar. A ver, si nosotros empezamos a analizar, podríamos pensar, ¿y qué vamos a entender por conclusiones descriptivas? Vamos a encontrar una serie de conceptos, pero ¿cuál de esos conceptos será el más adecuado? A veces solemos visualizar ciertos conceptos y a veces estos conceptos no son claros, ¿no? De pronto habría que pensar, ¿y cómo estamos elaborando las conclusiones descriptivas? ¿De qué manera lo estamos elaborando? Nos puede parecer de que lo estamos haciendo, pero ¿en qué medida estará bien hecho? A veces tenemos esas dudas con respecto al trabajo que realizamos. Podríamos pensar también entonces de la manera como lo estoy elaborando, ¿será correcto? ¿No será correcto? Entonces, ¿cómo deberíamos de elaborar conclusiones descriptivas? Y otras dudas que se nos puedan presentar, que ustedes pueden ir escribiendo, pueden ir anotando, pueden pedir la participación en un momento para ahí poder disipar algunas dudas. Entonces, principalmente empezaríamos por qué entendemos por conclusiones descriptivas. Cabe resaltar que todo lo que dialoguemos el día de hoy va a estar en función a las propuestas del mismo Ministerio de Educación. Los conceptos que yo le dé han sido sacados, extraídos de las resoluciones que nos ha dado a conocer el Ministerio de Educación para nuestra práctica pedagógica. Entonces, conclusión descriptiva en la resolución viceministerial la 094 que nos da orientaciones para lo que es la norma que regula la evaluación de las competencias, es ahí donde vamos a encontrar este concepto. Conclusión descriptiva es el juicio docente, pero mira, juicio docente, es decir, es el docente quien determina esa conclusión descriptiva, es el quien en función a las prácticas de nuestros estudiantes, en función a las evidencias presentadas por ellos, determinamos y damos a conocer una situación que el estudiante ha demostrado mediante el trabajo. Entonces, aquí lo ve como concepto juicio docente basado en las evidencias de aprendizaje sobre el desempeño complejo demostrado por un estudiante, ¿no? En este caso, ¿qué se señala en una conclusión descriptiva? Señalamos avances, señalamos también dificultades y recomendaciones. No se necesita hacer una conclusión descriptiva de 10 líneas o 20 líneas, pero sí lo que se quiere es que cuando tú la des a conocer, cuando describas tu conclusión descriptiva, que quede bien claro, debo de señalar avances, dificultades y recomendaciones. No basta solamente con señalar solo avances, sino también hay que darle a conocer al estudiante qué dificultades tuvo y sobre esas dificultades qué recomiendo. Vamos a pasar, si nos dicen que las conclusiones descriptivas se determinan en función al juicio del docente basado en las evidencias de aprendizaje, repasamos rápidamente entonces qué son evidencias. Las evidencias venían a ser todo lo que los estudiantes nos presentaban, nosotros les solicitábamos al estudiante y el estudiante nos daba a conocer mediante sus mensajes por WhatsApp, mediante el correo, a través de imágenes, de fotografías o a través de llamadas de teléfono, ellos nos daban a conocer los trabajos que iban realizando. Entonces, en función a esas evidencias que ellos nos mandaban, nosotros vamos determinando, vamos evaluando y podemos tener una conclusión descriptiva. Podemos redactar una conclusión descriptiva. Si yo no tengo evidencias, ¿podré redactar una conclusión descriptiva? Si el estudiante nunca me ha enviado ningún tipo de evidencia, no me ha enviado nada, ¿podré yo redactar una conclusión descriptiva dando a conocer
sus avances, sus dificultades, y podría yo realizar recomendaciones de esos avances y dificultades cuando nunca me ha enviado ninguna evidencia. No podría, ¿no? Porque yo necesito las evidencias para poder evaluar y en función a eso poder determinar un juicio que vendría a ser una conclusión descriptiva. Entonces, nos quedan los conceptos claros. Conclusión descriptiva, juicio del docente. Es el docente quien determina qué es lo que va a dar a conocer en función a las evidencias que me ha mostrado el estudiante. Y debo de dar a conocer sus avances, sus dificultades y sus recomendaciones. Ahora, ¿qué son las evidencias? Son las producciones, todo lo que me da mi estudiante, me da a conocer, me lo hace llegar por cualquier medio que tenga, en donde yo pueda visualizar, pueda escuchar, si es que es por audio, o pueda observar los trabajos que viene realizando. Tenemos dos conceptos claros. Pasamos al tercer concepto, los informes de progreso. ¿Por qué informes de progreso? Porque nosotros como maestros vamos a tener que, al término de cada periodo, ya sea bimestral, trimestral, como hayamos hecho nuestra calendarización, vamos a tener que entregarle a los padres de familia los informes de progreso. O a nuestro estudiante tenemos que darle a conocer el informe de progreso, lo que solemos llamar nosotros la libreta. Y en este informe de progresos, que viene a ser el informe de progresos, es ese documento mediante el cual se le comunica, sea a los estudiantes, a los padres de familia, los niveles de logro alcanzados hasta ese periodo, así como las conclusiones descriptivas. Es así que el Ministerio nos da a conocer este modelo y esta propuesta de informe de progreso, en donde nosotros como maestros debemos de colocar el nivel de logro, es decir, su A, su B, su C o su AD, lo que queremos colocar, lo que haya obtenido el estudiante, pero acompañado de este nivel de logro, tenía que escribirse, tenía que redactarse la conclusión descriptiva. ¿Y cómo redactamos una conclusión descriptiva? Volvemos a repetir, es juicio del docente. Y ahí vamos a dar a conocer los avances del estudiante, las dificultades del estudiante y las recomendaciones. Entonces tenemos tres conceptos claros. El primero, conclusión descriptiva, que es juicio del docente. Yo como docente determino qué voy a escribir, qué avance voy a dar a conocer, qué dificultad ha tenido mi estudiante y qué recomendación doy. Pero en función a mi juicio como docente, en función a las evidencias que yo he ido recibiendo, en función al actuar de mis estudiantes, yo redacto mi conclusión descriptiva. Y reitero, en mi conclusión descriptiva debo dar a conocer el avance que ha tenido mi estudiante, las dificultades que se hayan presentado y las recomendaciones. Así mi estudiante, su avance haya sido pequeñísimo, debo de dar a conocer el pequeño avance. Con las dificultades, debo de determinar las dificultades y frente a esas dificultades, ¿qué recomiendo? ¿No? Entonces, siempre mi conclusión descriptiva va a estar acompañada de los tres: avances, dificultades y recomendaciones. Hemos repasado también qué eran las evidencias, todo ese producto que nos enviaba el estudiante, ya sea a través del WhatsApp, del correo electrónico, a través de la página web, a través de fotografías, de imágenes, de llamadas por teléfono, lo que el estudiante me dé a conocer son esas evidencias en donde yo pudiera determinar en qué medida ha realizado la actividad. Y ahora hemos visto los informes de progreso. Dentro de los informes de progreso, veíamos nosotros de que era ese documento, lo que antes comúnmente le llamábamos nosotros libreta, ¿no? Hoy en día se le conoce como informe de progreso. Y ahí vamos a dar a conocer el nivel de logro del estudiante, si tiene A, tiene B, tiene C, tiene AD, o la calificación obtenida en el caso de los alumnos de tercero a quinto de secundaria, las calificaciones obtenidas. Pero se sugiere que acompañado de ese nivel de logro, de esa calificación cualitativa, ya sea A, B, C o AD, debiera de ir al costado la conclusión descriptiva, debiera de ir al lado la conclusión descriptiva, con una finalidad de ayudar al estudiante y dar a conocer también al padre de familia la situación del estudiante, porque para el papá ni para el estudiante a mí me da mucha información ver una A, pero ¿a qué equivale esa A? ¿No? O si le puse una B o una C, ¿en función a qué tiene esa C? ¿Qué avance o si tuvo, qué dificultades tuvo? ¿Y cuáles son las recomendaciones? Es por eso que
siempre nos van a solicitar conclusiones descriptivas. En el 2021, a través de la resolución viceministerial 273, también nuevamente se está hablando del trabajo remoto, de las clases virtuales, en este caso, que se van a realizar, y se va a seguir redactando las conclusiones descriptivas en los informes de progreso. Desde antes de la pandemia ya también se hablaba de las conclusiones descriptivas, pero aunque ya pasaron, cuando se toca por primera vez el término conclusiones descriptivas, ¿no? Se pidió que se trabajara con conclusiones descriptivas ya en el 2019-2020, han pasado 2 años, vamos ya al 2021, y todavía tenemos dificultades y tenemos dudas de cómo redactarlas. Entonces, repetimos, la conclusión descriptiva es mi juicio, yo determino, y a través de ese juicio doy a conocer los avances de mis estudiantes, las dificultades que ha tenido mi estudiante y finalmente las recomendaciones. Luego de haber visto esos 3 conceptos, pasamos nosotros a dar a conocer algunas disposiciones específicas que se ha dado sobre la evaluación de competencias. Si nosotros hablamos de conclusiones descriptivas, obligatoriamente viene la palabra evaluación. Entonces, es muy importante que nosotros logremos una comunicación del estudiante con su familia, ¿no? Logremos esa comunicación va a ser clave. Que el personal docente, el personal directivo debe de mantener informado tanto a los estudiantes como a sus familias sobre los avances, las dificultades, adecuando su comunicación. Entonces, el que yo comunique a mis padres de familia, comunique a mi estudiante, que él sepa la situación actual, cómo está en función a su rendimiento, es muy importante, es clave, está normado, que es una responsabilidad nuestra como docentes, como directivos, mantener informado a nuestros estudiantes y sus familias. Y nos reitera, ¿sobre qué? Sobre los avances, sobre las dificultades. Y esto lo vamos a ver redactado a través de las conclusiones descriptivas. La periodicidad de la comunicación de esta información lo determina la institución educativa. Si bien es cierto, lo ideal es que al término de cada trimestre, de cada periodo, de cada bimestre, al término de cada periodo lectivo, tengo que dar a conocer el informe de progreso y a través del informe de progreso, ahí voy a dar a conocer información clave de los avances, las dificultades, a través de las conclusiones descriptivas, acompañado de su nivel de logro, ¿no? La constancia de cuándo lo debo de entregar, eso ya lo determinan a nivel institución educativa, pero lo ideal es que se haga al término, al cierre de cada periodo. Si trabajo por trimestre, al término de cada trimestre. Si trabajo por bimestres, al término de cada bimestre. Pero debo de informar a mis padres de familia y a mis estudiantes sobre sus avances y dificultades. Pero va a ser la institución quien va a determinar el tiempo en que se va a dar a conocer esos informes. Si la institución determina hacerlo mensual, determina hacerlo bimestral o trimestral, ya es decisión de la institución educativa. Pero se espera que al menos en el año, en el transcurso del año, el estudiante se haya comunicado, el docente se haya comunicado con los estudiantes, con las familias, sobre sus dificultades y oportunidades de mejora. Algunas disposiciones que salieron en la resolución viceministerial 193, en donde nos dieron orientaciones para la evaluación de competencias. Y también la vamos a poder encontrar en la resolución viceministerial 094. Entonces, hasta aquí. Veamos la implementación de la evaluación del aprendizaje. Si bien es cierto, maestros, nosotros tenemos la responsabilidad de, para poder llevar a cabo esta evaluación de aprendizaje, debemos de tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Primero, que la institución, el programa educativo, ya sea inicial, primaria, secundaria, ya sea privado, público, se tiene que determinar bien cómo va a dividir su periodo lectivo, lo que le comentaba, si va a trabajar en bimestres o en trimestres. Tiene que ver el tema de su calendarización. Tenemos que tener bien claro a principio de año la calendarización bien pactada para saber, va a haber esta calendarización, va a haber este tiempo, aquí va a haber un corte, vamos a hacer un corte acá porque aquí es el término del periodo, aquí es el término del trimestre. Por tanto, aquí en esta fecha
vamos a entregar a nuestros estudiantes los informes de progreso. Entonces, siendo así, para esa fecha yo tengo que informar a mis padres de familia, tengo que entregar un informe de progreso, y sabemos que ese informe de progreso debe de ir acompañado de un nivel de logro, de una calificación cualitativa en este caso, y que debe de ser sustentada con una conclusión descriptiva. Quiere decir que nosotros a principios del año 2021, en marzo, cuando empecemos a trabajar nuevamente con nuestros estudiantes, ya tenemos que tener determinada la calendarización, ya tenemos que saber cuándo van a ser los cortes para la información, en qué momento va a terminar el trimestre, en qué momento va a terminar el bimestre, y ya tenemos la fecha clara de cuándo vamos a entregar los informes de progreso, en qué fecha los vamos a entregar. Por tanto, tenemos que ir ya nosotros guardando la información, evaluando y registrando para que llegado el momento de redactar mis conclusiones descriptivas para mi informe de progreso, yo lo pueda hacer con anticipación y no tenga ningún inconveniente a la hora de entregarlo. Entonces, el tema de la calendarización y de consignar ya las fechas es muy importante. Aquí en el 2, lo que le comentaba, ¿no? Al término de cada periodo, el docente debe de hacer un corte para informar el nivel de logro alcanzado hasta ese momento. Y eso se hace a partir del análisis de las evidencias con las que nosotros podamos contar. Ahora, pasamos al tercero. ¿Qué otros aportes nos dan las conclusiones descriptivas? Desde el enfoque de evaluación formativa, se considera que las conclusiones descriptivas me van a aportar a mí mayor información sobre los avances, dificultades y oportunidades. Porque si solamente yo registro como nivel de logro una A o una B o una C, no me informa mucho. Ustedes pónganse en la situación de padres de familia. Has estado, vamos a imaginar que eres del tipo de padre de familia que apoya mucho a su hijo en la labor que viene realizando en el trabajo remoto en casa, apoyas en las tareas, en las actividades que le envían, ayudas a enviar las evidencias al maestro. Desde tu punto de vista como mamá, consideras que todo va bien, que tú has hecho tu mayor esfuerzo, tu hijo, tu hija también lo ha hecho, pero cuando recibes el informe de progreso, en tu informe de progreso dice, tú dices, pero ¿por qué mi hijo no tiene una ADS y lo hizo tan bien? Yo inclusive le ayudé. ¿Y a qué se debe ese A? Pero si acompañado del calificativo A, de ese nivel de logro A, estuviera una conclusión descriptiva en la cual te da a conocer todos los avances que ha logrado tu niño, tu hijo o tu hija, pero también ahí te da a conocer las dificultades que tuvo, que se observó, que se notó, y sobre eso se propone algunas sugerencias. Entonces tú sabrías que esa A no es una AD porque tuvo esas dificultades. O si es una B y tú considerabas que tu hijo merecía más que una B, pero no te diste cuenta de las dificultades que se fueron presentando, que tú no notabas como mamá, pero que sí lo ha notado su maestra porque es ella quien sabe el tema. Y a veces sucede eso cuando no se comunica también los criterios de evaluación. Entonces, es muy importante las conclusiones descriptivas porque va a aportar una mayor información sobre el avance que tiene el estudiante, sobre las dificultades que se están presentando o las oportunidades y recomendaciones que podemos dar. Entonces, me gustaría que hasta esta pequeña explicación que hemos llegado con esta diapositiva, pudieran ustedes hacernos preguntas, ¿no? Continuamos. En el caso de educación a nivel inicial, primer ciclo, y en el caso del primer ciclo que viene a ser cuna, nos dice pues tanto para educación básica regular como educación básica especial, que es la EBE, con las características de desarrollo y aprendizaje de los niños, van a registrarse solo conclusiones descriptivas. Es decir, para el caso de cuna, no están solicitando que coloquemos nivel de logro. Para el caso de cuna, solamente ya no los niveles de logro, pero sí se pide conclusiones descriptivas. Entonces, miren qué importantes son las conclusiones descriptivas, porque nos dan a conocer los avances, dificultades, recomendaciones, pero desde cuna. Y en el segundo ciclo, aparte del nivel de logro que se haya alcanzado, se consignarán también las conclusiones descriptivas, pero nos dice en el caso de estudiantes que hayan alcanzado el nivel de logro C.
En el informe de progreso, que es lo que yo le voy a dar a conocer a mi padre de familia al término de cada periodo, si yo voy a empezar en el 2021 en marzo y el primer corte se va a hacer en mayo, porque estoy trabajando con mi calendarización de ese modo, entonces en mayo yo doy a conocer el nivel de logro, ya sea en este caso si es C, con mucha más razón yo debo dar a conocer qué avance tuvo para un C. Tuvo un avance mínimo, ya ese mínimo lo coloco, pero tuvo más dificultades, doy a conocer las dificultades y doy a conocer las recomendaciones. Entonces, es indispensable, es obligatorio que si mi estudiante yo le voy a colocar en su informe de progreso la letra C, debo de consignar sí o sí obligatoriamente mi conclusión descriptiva. Para el caso de B y de A, dicen que para esos casos, si el docente lo considere necesario o conveniente, puede elaborar una conclusión descriptiva, no es obligatorio. Pero sí desde el aspecto personal, sí le recomendaría que en algún momento se tomen un tiempo para redactar conclusiones descriptivas, también para los que tienen A y tienen B, ¿no? Sería lo ideal. No te obligan a hacerlo, pero sí sería lo ideal. Muy bien, colegas, hasta lo dialogado aquí, me gustaría conocer algunas dudas que tengan ustedes. Sí, por aquí, Gaby, tenemos ciertas preguntas de nuestros participantes de Zoom, tanto como de Facebook. La primera pregunta es de María Consuelo de la Puente. Nos dice, soy docente de inicial. Una pregunta, ¿la conclusión descriptiva es mi juicio en base al estándar a un desempeño específico? Muy bien, de inicial, ¿no? Miren, maestros, primer momento, sea inicial, primaria y secundaria. Lo que nosotros tenemos que pensar, cuando nosotros realizamos, elaboramos nuestras experiencias de aprendizaje, ¿ya? Y al hablar de experiencias de aprendizaje, que es el próximo tema que lo vamos a tocar en marzo, vamos a aprender a redactar experiencias de aprendizaje, les voy invitando desde ya. Cuando redactamos nuestras experiencias de aprendizaje, ya sea mi unidad o mi proyecto, o mi módulo, o mi taller, el tipo de experiencias de aprendizaje que yo haya determinado, al redactar esa experiencia de aprendizaje, yo elaboro, doy a conocer qué competencias voy a trabajar durante el desarrollo de esa experiencia de aprendizaje. Durante el desarrollo de mi unidad o de mi proyecto, de mi módulo, de mi taller, yo tengo bien claro a qué competencia apunto, qué competencia voy a trabajar. En función a esa competencia, yo tengo un desempeño. He seleccionado un desempeño, he adecuado mi desempeño. En función a esa competencia y ese desempeño, yo espero que mi estudiante, a través de un trabajo, de una actividad, me dé a conocer una evidencia de aprendizaje. Entonces, yo para esto voy a formular mis criterios de evaluación, ¿no? Y voy a hacer mi instrumento de evaluación. Entonces, yo elaboro mi instrumento de evaluación en función a la competencia que yo pienso evaluar, ¿no? Y para poder aplicar mi instrumento de evaluación, yo tengo que tener evidencia que el estudiante me ha enviado. Lo que yo voy a buscar es el logro de la competencia en su totalidad. Durante el desarrollo de mi sesión de clase, lo primero que yo debo de dar a conocer a mis estudiantes, aparte del motivo por el cual vamos a trabajar esa sesión, yo debo de darle a conocer también qué criterios de evaluación voy a considerar para ese desarrollo de la sesión. ¿Qué criterios voy a considerar cuando el estudiante me devuelva la evidencia, me dé la evidencia, me devuelva la actividad resuelta? Entonces, yo empiezo a calificar a mi estudiante. En función a eso, yo califico, hago algún comentario de los avances que ha tenido mi estudiante, de la dificultad que se le pudo haber presentado y de la recomendación. ¿Y cuándo lo hago? Cuando yo retroalimento. Entonces a mi estudiante yo le digo, mira, Luchito, te felicito porque coloreaste muy bien la manzana, lograste escribir las grafías que se te solicitó. Sin embargo, te faltó, doy a conocer la dificultad,
te recomiendo, ¿no? Cuando yo hago la retroalimentación, sin darme cuenta, yo estoy dando a conocer el avance que ha tenido mi niño, la dificultad que se le pudo haber presentado y le doy recomendaciones. La retroalimentación tiene relación directa con lo que es mi conclusión descriptiva. Si yo retroalimento, ya tengo ideas claves para poder redactar mi conclusión descriptiva, porque cuando yo retroalimento, doy a conocer avances, le felicito por los logros que tiene, valoro lo que está presentando mi estudiante, le doy a conocer a través de inquietudes qué dificultades ha tenido y le doy recomendación. Y cuando yo redacto mi conclusión descriptiva, doy a conocer los avances que ha tenido mi estudiante, las dificultades que se le presentaron y las recomendaciones. Esto lo hago en función a la evaluación con respecto a la competencia que yo estoy trabajando. Cuando nosotros hablamos ya de un estándar de manera generalizada, estamos hablando de un estándar, pero para el logro de ese estándar se ha movilizado toda la competencia con todas sus capacidades en su totalidad, ¿no? Lo que yo estoy, y el estándar se logra visualizar al término de un ciclo. Ahí yo voy a dar a conocer el estándar en su totalidad que se logró. Sin embargo, la competencia a través de su desempeño me va a dar a conocer a mí lo que el estudiante está logrando durante el desarrollo de la sesión, durante el desarrollo del año lectivo. Entonces, van a haber varios términos que nos van un poco a disipar, ¿no? Un poquito que nos puede crear confusiones. Yo lo que les pido, maestras, es que cuando ustedes inicien el año, el trabajo remoto para este año 2021, que no dejen de dar a conocer a sus estudiantes los criterios de evaluación. No aglomeren de actividades a sus estudiantes, sino que esas actividades que ustedes piden le den evidencias para que ustedes observen si se está logrando la competencia. Luego, analicen esa evidencia y dense un tiempo para retroalimentar a sus estudiantes, para darle una llamada, a través de una llamada, a través de un mensaje, a través de un audio, retroalimenten a sus estudiantes. Y retroalimentar es darle a conocer, felicitarlos por sus alcances, por sus logros, por sus avances, dar a conocer las inquietudes sobre las dificultades que están teniendo sus estudiantes para que ellos reflexionen y finalmente brindarles sugerencias. Si ustedes hacen esa labor, les va a permitir a ustedes registrar y decir, la alumna María, frente a la evidencia que me ha enviado de la actividad presentada, y doy a conocer, ¿no? Aclaro las dudas, felicito, valoro el trabajo que ha hecho la alumna María. María fue capaz de realizar tal actividad, valoro su trabajo. Y luego, sin embargo, presenta dificultades al redactar, presenta dificultades en la ortografía, donde presentará la dificultad. Se recomienda que realice tal actividad. Entonces, yo les recomiendo, ya hice yo mi retroalimentación. Y esta anotación a mí me permite tener una información clave para elaborar mi conclusión descriptiva. Porque recuerda que en mi conclusión descriptiva yo voy a dar a notar avance, dificultad y recomendaciones. Si nos damos cuenta, hay una relación directa entre la retroalimentación con la conclusión descriptiva. Es por eso, maestros, les imploro y les invoco, desde que empecemos el año lectivo, para que ustedes no tengan ninguna dificultad, empezar a registrar. Doy a conocer bien mis criterios de evaluación y empieza a registrar en tu registro auxiliar, primero en tus listas de cotejo, lista de control, tus instrumentos de evaluación que optes, empieza a registrar los avances, alguna dificultad que se presente o alguna recomendación que vas a dar tú cuando realices tu retroalimentación. Esa información, esa anotación es clave para al finalizar tu periodo puedas elaborar y redactar tus conclusiones descriptivas. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, por aquí tenemos más preguntas. Jesús Mariceli nos dice, ¿la retroalimentación entonces es individual o en grupo? Bueno, hablar de retroalimentación sería irnos más allá del tema, pero por lo pronto le digo a Mariceli, hacer la retroalimentación hay estrategias, lo puedes hacer de manera individual, lo puedes hacer de manera grupal, de acuerdo a la necesidad, Mariceli. Lo que pasa es que si
4 estudiantes han tenido la dificultad en el mismo tema. Entonces, tú puedes agrupar a los 4 y a los 4 realizar las recomendaciones necesarias y hacerles ver las dificultades que han tenido a los 4 juntos. Pero si de la actividad solamente uno tuvo esa dificultad, a ese solo alumno le vas a tener que retroalimentar frente a esa dificultad. Pero no esperes que si tienes 30 alumnos, en un solo día retroalimentar a los 30. Van a haber días y sesiones en que unos alumnos necesiten más que otros y necesiten ser retroalimentados de manera inmediata. ¿Ya? Entonces, son estrategias que vamos a conseguir, pero este es un tema que ya también lo hemos trabajado aquí con Encinas, pero creo que llegado un momento lo vamos a reiterar para hacer más aclaraciones. De preferencia, Guadalupe, preguntas que tengan que ver con conclusiones descriptivas, con lo que se ha hablado hasta el momento. Miss, aquí nos dice María Isabel desde Zoom. Hay tipos de evidencias, de conocimiento, de hacer, de ser y de producto. ¿Puedo escoger según mi juicio, de acuerdo a las evidencias, las que puedo redactar y sugerir, o solo las de producto? Mire, cuando nosotros hablamos de un juicio docente, soy yo como maestra que determina sobre qué evidencias voy a aplicar mi instrumento de evaluación. A veces cometemos el error, maestros, y le digo cometemos porque también soy maestra igual que ustedes y también tengo estudiantes. Cometemos el error y pensamos y creemos que mientras más actividades aglomeremos a los estudiantes, mientras más actividades le mandemos, es mejor de provecho, vamos a tener mejores resultados, pero a la larga enviamos un montón de actividades, pedimos un montón de actividades que muchas veces no me da a conocer en sí en qué medida el estudiante está preparado. Si yo soy maestra de matemáticas, le podía plantear, no sé, 50 ejercicios de matemáticas a mis estudiantes, y los 50 me lo podría contestar bien. Pero ¿en qué medida yo sé que los 50 ejercicios los resolvió él? Ella, ¿no? Mi alumno o mi alumna, quizás pagó a alguien para que los resuelva. Y sobre eso, ¿qué podría yo evaluar? Pero si yo le pido a mi estudiante, le puedo mandar que realice y resuelva, no sé, unos 10 ejercicios o 20, de acuerdo a lo que considero para que practique. Pero yo no me voy a poner a revisar uno por uno cada ejercicio, pero podría pedirle que por favor me envíe un video en donde a través de estrategias me demuestre cómo resolvió el ejercicio y que me lo explique. Que me dé a conocer qué estrategia se empleó y cómo llegó al resultado. Entonces, yo no me mataría revisando los 50 ejercicios matemáticos que le mandé, sino revisaría el producto final que viene a ser el donde me envió un audio, un video en donde me explicó paso a paso cómo lo hizo o qué estrategia utilizó. Entonces, yo tengo, como maestro, yo tengo que ver cuál de esos productos al hablar de productos, al hablar de evidencia, puede ser la resolución de sus ejercicios, podría ser un audio, podría ser un video donde me explica, mira, ¿cuántos recursos podría utilizar mi estudiante? Ahora, ese producto que yo pido, o esa evidencia que yo solicito, por eso yo como maestra tengo que estar bien claro, ¿cuál es el logro? ¿Qué busco yo? Yo voy a buscar que se logre con mi estudiante la competencia, se expresa oralmente, ¿no? Entonces, yo no le voy a pedir, escríbeme explicándome cómo elaboras o cómo preparas, no sé, un plato típico. Escríbeme. No, pero tu competencia, ¿qué te dice? ¿Tu competencia dice que escriba? No, pero yo le estoy mandando que primero lo escriba y de ahí ya que haga un video. Pero ¿qué evidencia voy a evaluar yo? ¿Voy a evaluar donde me ha escrito su receta de un plato típico o voy a evaluar cómo me explica la receta, la elaboración de ese plato típico? Los dos, no, pero ¿qué dice mi competencia? Mi competencia me dice que tengo que buscar el logro que exprese su oralidad en su lengua materna. Y entonces, ¿qué hago yo pidiéndole que escriba? A veces nos aglomeramos de actividades que nosotros mismos nos confundimos. Y luego, ¿qué hacemos cuando el estudiante me escribe la receta, pero no me manda el audio donde tenía que explicarlo, o no me manda el video donde tenía que explicarlo? ¿Qué hago yo? ¿Sobre qué evidencia voy a evaluar?
Y eso a veces nos sucede cuando aglomeramos de actividades al estudiante, cuando nosotros mismos como maestros no estamos claros. Y es ahí donde viene la dificultad de qué retroalimento. Ahora, ¿qué retroalimento? ¿Retroalimento cómo escribió? ¿O retroalimento cómo? Pero si la otra evidencia no me la mandó, pues como le mandé muchas actividades, no me mandó la otra evidencia. Entonces, ¿sobre qué retroalimento? Que como actividad de extensión, que yo podría pedirle que realice otras actividades, sí, pero ¿qué es lo que yo voy a evaluar? ¿Cuál es mi criterio? ¿Cuál es el desempeño que espero evaluar? ¿En función a qué competencia está? Entonces, tenemos que estar muy claros nosotros en qué es lo que voy a evaluar, ¿no? ¿Qué criterios voy a considerar? En función a eso retroalimento, en función a eso puedo redactar mi conclusión descriptiva. Recuerda que las conclusiones descriptivas se redactan en función a competencias, colegas. En función a las competencias logradas. Y hoy en día se redacta en función al logro de cada competencia. Hasta el año 2019, de toda el área en su totalidad, te pedían una conclusión descriptiva. Para el 2020, a través de las normativas que salieron en el 2020, es frente a cada competencia, una conclusión descriptiva. Si el área de comunicación tiene 3 competencias, 3 conclusiones descriptivas. Si el área de matemática tiene 4 competencias, 4 conclusiones descriptivas, ¿no? Es así como se ha venido trabajando. Guadalupe, ¿alguna preguntita más antes de continuar? Sí, por aquí Espero estar siendo clara con los maestros. Gracias. Sí, Miss, por aquí tenemos más preguntitas. Nos dice Irma Graciela. Para brindar una conclusión, ¿se evalúa entonces la evidencia o el proceso del aprendizaje? Vuelvo a repetir, juicio docente. Yo evalúo en función a evidencia, en función a lo que me manda, en función a lo que recibo. Pero yo también debo de cerciorarme qué es lo que recibo. Porque como le ponía el ejemplo anterior, yo voy a redactar estoy viendo si mis estudiantes saben resolver problemas, la resolución de problemas, y le he pedido que me desarrollen 20 problemas matemáticos. Si yo solamente me baso en la evidencia, y la evidencia sería que el estudiante me envíe los 20 problemas resueltos. Si yo solamente me baso en esas evidencias, en los 20 problemas resueltos, yo podría decir que la alumna Guadalupe, no sé, tiene AD, porque los 20 problemas que le he mandado, los 20 los ha resuelto. Estoy basándome en la evidencia que ella me ha mandado. Pero ¿qué pasa si la alumna Guadalupe no sepa, o al vecino que también que justo es profesor o que tiene conocimientos, y fue él quien resolvió esos 20 problemas matemáticos? Y yo le he puesto AD la mayor calificación a Guadalupe porque me mandó los 20 problemas resueltos, ahí está su evidencia. Entonces, nuevamente está el término juicio docente. Muy bien. Yo envío los problemas, la estrategia, yo quiero ver, observar si la alumna Guadalupe es capaz de resolver problemas matemáticos. Entonces, yo al margen que le pida la resolución de los problemas, como le decía, le voy a pedir que por favor me explique o me dé a conocer qué estrategia empleó para resolver dicho problema. Específicamente el problema número 18, por decir así. Ahora sí, yo tengo la resolución de los problemas y la explicación que me está dando. O en el momento de realizar la retroalimentación, yo le digo, Guadalupe, ¿y qué estrategia empleaste para resolver el ejercicio número 5? ¿Cómo así hallaste la respuesta? Y Guadalupe se queda muda, no me dice nada. Yo tengo una duda, Guadalupe, porque en la estrategia yo he visto que tú lo has logrado resolver y en un paso. ¿Cómo lo hiciste? La verdad, porque yo lo hago en 3, Guadalupe. A ver, ¿podrías recomendarme tú cómo lo has hecho? Y Guadalupe se queda muda. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, aquí está mi juicio docente, pero Guadalupe me mandó los 20 ejercicios resueltos. Pero en la retroalimentación, en el diálogo que estoy teniendo con ella, he valorado, he dicho, Guadalupe, felicitaciones, tus ejercicios han quedado muy bien resueltos, has logrado todas las respuestas. Sin embargo, Guadalupe, quería que me comentes qué estrategia utilizaste para resolver el ejercicio 5. Guadalupe se queda callada. Yo ya tengo unos criterios y a mi juicio docente es, muy bien, Guadalupe me envió los 20 problemas, sin embargo, no me responde con qué estrategia lo hizo, se queda callada, ¿qué está pasando acá?
Guadalupe, ayúdame entonces en este momento, quiero que por favor me respondas este ejercicio que ya que tú has podido resolver los 20, lo has hecho tan rápido, todos tan perfectos, ayúdame con este que no puedo, Guadalupe, tengo dudas. Y Guadalupe se demora en devolvérmelos. Entonces, ¿cómo es que de 20 ejercicios todos los resolví bien y a la hora que le pido que me desarrolle uno más sencillo, más práctico, tal vez no lo hace? Entonces, va a determinar mucho el juicio del docente. Yo no los puedo enmarcar a que ustedes solamente digan, no, en función solamente a esta evidencia, pero tu criterio como maestro, tu juicio docente, cuando eres padre de familia también tomas estas alternativas, tú no solamente evalúas en función a lo que observaste o viste, preguntas a tus hijos, ¿no? Si por ahí hay alguna situación, pero ¿qué pasó? Explíquenme, cuéntenme. Que no puedes juzgar solamente en función a algo, sino que tú buscas más allá. Y aquí va a ayudar mucho la retroalimentación, ¿ya? Siempre vamos a tener esa palabrita en nuestra mente, juicio docente, pero para entablar un juicio, el juez averigua todo tipo de situaciones. Las pruebas, no solamente se basa en las pruebas, se basa en los testigos, se basa en todo antes de emitir un juicio. Igual va a pasar con nosotros. Si bien es cierto, si hay evidencia, vamos a poder nosotros observar, retroalimentar y en función a eso vamos a dar, pero vamos a tener que siempre apoyarnos en la retroalimentación. Muy bien, Guadalupe, una pregunta más y continuamos. Listo, Miss. Ahorita le hago la pregunta. Por aquí la tenemos, que Silvia nos dice, cuando un docente realiza la conclusión descriptiva, ¿esta debe ser por cada competencia o de forma general por área? Ah, ya, eso ya lo había comentado, ¿no? Es por cada competencia y siempre vamos a tener que tener a la mano las normativas. De acuerdo, en el 2019 sí te pedían una conclusión descriptiva en función al área en su totalidad, pero para el 2020 las normativas que regulan la evaluación como la 094 y la 193, la resolución viceministerial 193 y la 094, en ambos casos nos dieron a conocer que vamos a redactar conclusiones descriptivas por cada competencia. Y eso lo hemos visto en el modelo que nos dieron para el informe de progreso. Que hasta mientras no salga otro modelo, mientras no salga otra normativa, eso sigue vigente. Entonces, para el año 2021, se espera que también se evalúe competencia por competencia. Listo, Guadalupe, pasamos a los siguientes aportes, esperando que hasta el momento lo haya sido clara, esté disipando dudas. Vamos a continuar. Gracias, maestras, gracias, maestros, por consultar, por preguntar, porque de esta manera hacen más práctica nuestra labor. Continuamos. Aquí viene registro y comunicación del desarrollo, en este caso de las competencias. ¿Cuál es lo ideal? Y aquí viene como A, registro auxiliar. Para yo poder redactar mi conclusión descriptiva, le vuelvo a repetir el procedimiento. Va a empezar marzo del 2021, yo debo de tener ya para marzo del 2021, debo de tener elaborada mi conclusión, mi experiencia de aprendizaje. Empezando el año, empezando marzo, yo ya debo de tener mi experiencia de aprendizaje. En este caso, a través de una unidad, a través de un proyecto, a través de un módulo, porque ese conjunto de programaciones que nosotros realizamos, como la unidad, el proyecto, los módulos, los talleres, vienen a ser experiencias de aprendizaje. Entonces, en marzo yo ya he planificado mi experiencia de aprendizaje. Yo voy a decir, bueno, para marzo, de acuerdo a mi calendarización, me he reunido con mis colegas, mi director, y hemos determinado que vamos a trabajar con proyectos de aprendizaje, con experiencia de aprendizaje a través de proyectos. Ya, muy bien. Entonces, en mi proyecto, yo ya debo de tener seleccionadas qué competencias voy a trabajar para ese proyecto en marzo, qué capacidades estoy abordando, qué desempeño pienso lograr, qué criterios de evaluación voy a tomar en cuenta, qué evidencias de aprendizaje espero recepcionar y qué posible instrumento de evaluación voy a utilizar. Entonces, yo he programado el siguiente proyecto, ¿no? Regresemos a clases con alegría, qué sé yo, por poner un nombre X en el caso de inicial, primaria, que son los que me están preguntando más. Entonces, yo he seleccionado qué competencias voy a trabajar, qué capacidad voy a trabajar, qué desempeño,
¿Qué evidencia de aprendizaje espero me envíen mis estudiantes? Posibles evidencias. Recuerda que todo documento es planificación. Tú planificas, pero en el transcurso pueden haber otros. Y has determinado con qué instrumento de evaluación pretendes evaluar esa competencia. Yo voy a trabajar la competencia, expresa su oralidad, ¿no? Se expresa oralmente. Ah, ya, para esta competencia yo voy a trabajar, mi instrumento de evaluación va a ser una lista de cotejo, una lista de control, ¿no? Voy a trabajar comprensión de textos, lee textos, ya, voy a trabajar acá una ficha de aplicación, de preguntas claves para ver la comprensión del texto. Y así determino qué posibles instrumentos de evaluación voy a utilizar. Muy bien. Empieza el desarrollo de mi clase. Ya estamos, vamos a imaginar que ya estamos marzo, yo ya tengo mi calendarización, ya trabajaron en institución educativa, ya me entregaron mi calendarización, yo ya tengo también ya organizado mi experiencia de aprendizaje y digo, bueno, en marzo voy a trabajar con un proyecto. En ese proyecto ya yo tengo seleccionada qué competencia voy a trabajar en el área que yo voy a enseñar, ya tengo seleccionada los desempeños que espero lograr, las posibles evidencias de aprendizaje que me puede enviar mi estudiante y los instrumentos de evaluación que pretendo utilizar para desarrollar esa actividad. Muy bien, tengo organizado. Si el ministerio ya me da el aprendo en casa, y ya yo tengo una planificación, un proyecto que me han enviado del aprendo en casa, en la experiencia de aprendizaje que me han compartido. Igual, el ministerio también te manda con tus competencias, con tus desempeños, te pone ahí, entonces tú analizas posibles evidencias de aprendizaje y das a conocer posibles instrumentos de evaluación, aunque el ministerio también nos está compartiendo algunos instrumentos de evaluación, pero yo también soy libre de redactar algunos que yo crea conveniente para poder evaluar mejor mi competencia. Entonces repetimos, llegó marzo, yo ya debo de tener mi experiencia de aprendizaje elaborada, es decir, mi proyecto, ya sé qué competencias voy a trabajar, posible instrumento de evaluación utilizar, está listo. Llega el día de la aplicación de la sesión. Entonces yo trabajo con mi estudiante, le doy a conocer cuál es la finalidad, ¿no? Cuál es el motivo de la sesión, le doy a conocer y también le doy a conocer los criterios de evaluación. Bueno, chicos, yo quiero que al término de la sesión vamos a trabajar este tema y quiero que ustedes me envíen, cuando ustedes me van a enviar su producto, su actividad, quiero que por favor consideren estos aspectos. Le doy a conocer los criterios de evaluación. Listo, la sesión se desarrolla, mi estudiante me empieza a enviar las evidencias, ¿no? Sus evidencias. Y yo, recuerda que yo tengo un instrumento de evaluación, porque cuando yo hice mi experiencia de aprendizaje, ya sea mi proyecto, yo hice un instrumento de evaluación. Pero antes de aplicar un instrumento de evaluación, yo debo de conocer bien el instrumento de evaluación y debo de saber en qué momento utilizar ese instrumento de evaluación. Tampoco yo puedo poner que porque emplear rúbricas de evaluación está de moda, yo voy a emplear para todas rúbricas. Tengo que tomar en cuenta en qué medida un instrumento de evaluación me va a dar resultados frente a esa sesión. En qué medida ese instrumento me va a ayudar. Y nosotros tenemos a disposición 82 y más de 82 instrumentos de evaluación que podemos utilizar. Entonces, determino yo y mientras mis estudiantes me van enviando sus evidencias a través del WhatsApp, de la página web, donde ellos envíen, yo tengo que darme un tiempito para poder ir registrando en mi instrumento de evaluación, ir tomando nota a través de un check o con pequeños comentarios sobre esas evidencias que me están enviando. Ya voy registrando en mis posibles instrumentos de evaluación. He ido tomando nota que la alumna Guadalupe logró resolver los ejercicios, sin embargo, presenta dificultades al darnos a conocer las estrategias para resolver los ejercicios. Se recomienda dar a conocer siempre las estrategias o considerar las estrategias al momento de desarrollar. Yo ya tengo un comentario del desarrollo de esa sesión de la alumna Guadalupe. Eso pasó el día 1, durante la aplicación de mi sesión. Muy bien. Frente a estos avances, apuntes que yo he tenido en mi instrumento de evaluación, yo llamo a la alumna Guadalupe, ya sea, o le envío un audio, Guadalupe, felicitaciones, tus ejercicios los has resuelto muy bien.
Sin embargo, quiero por favor me comentes, me comuniques la estrategia que empleaste. Por otro lado, quisiera saber, entonces estoy retroalimento, y en función a la respuesta que me da Guadalupe, tomo nota, ¿no? Algunos comentarios por ahí anoto. Y listo, terminó mi sesión 1. Pasamos otro día será mi sesión 2, pero otro día ya no evalúo a Guadalupe porque me he dado cuenta que Guadalupe ha mejorado. Sin embargo, ahora María o Irma tienen necesidad de que yo la apoye, entonces a ella realizo la retroalimentación, realizo otras informaciones. Y sigo tomando nota y así, ¿no? Llega el momento de que yo tengo que hacer un vaciado a mi registro auxiliar, porque yo tengo un registro auxiliar y las normas me piden que yo elabore un registro auxiliar. Pero este registro auxiliar no hay un formato estructurado, no hay un formato específico que solamente así se debe desarrollar. Esta elaboración de este registro auxiliar queda a criterio del maestro. Si lo elaboras en forma horizontal, en forma vertical, si en tu formato le pones insignia, le pones tu carita, ya tú ves de qué manera lo elaboras. Sin embargo, en este registro auxiliar debes de dar a conocer los avances, logros y dificultades. Entonces yo ya tenía algunas anotaciones que había hecho en mis instrumentos de evaluación y simplemente esas anotaciones que yo hice en mi instrumento de evaluación me va a servir a la hora de redactar mi registro auxiliar. Miren, los dos se complementan, ¿no? Las notas que obtuve, ahora las voy a plasmar en mi registro auxiliar. Y en mi registro auxiliar iré colocando en función a esos resultados que obtuve en los instrumentos de evaluación, en función a esos comentarios, voy colocando yo su nivel de logro o su calificativo que le voy a poner en mi registro auxiliar. Y esas anotaciones que yo tuve en mis informes, en mis instrumentos de evaluación, me va a servir a mí para poder redactar la conclusión descriptiva por cada competencia en mi registro auxiliar. Y diré, la alumna Guadalupe es capaz de resolver ejercicios matemáticos, ya, ¿no? O poniendo otros ejemplos ya con otros nombres de las maestras que han participado. Si me voy al área de comunicación, María, ¿no? Y doy a conocer, gracias a las anotaciones que yo he tenido en mis instrumentos de evaluación, ¿no? María es capaz de redactar cuentos, anécdotas, historietas. Posee gran creatividad. Sin embargo, presenta dificultades al emplear conectores y a diferenciar el uso de adjetivos calificativos y numerales. Se recomienda. Ya yo puedo elaborar una conclusión descriptiva. ¿Pero qué hice primero? Primero que en el desarrollo de mis clases, yo tengo que tener bien claro mi experiencia de aprendizaje, mi proyecto. Y ahí debo de tener muy clara qué competencias voy a trabajar, qué posibles instrumentos de evaluación voy a utilizar. Para cuando yo haga mi sesión de clase con mis estudiantes, darle a conocer los criterios de evaluación, para que ellos cuando me manden sus evidencias, para mí sea más práctico tomar apuntes en mi instrumento de evaluación. Y de ahí hago un vaciado a mi registro auxiliar. Y ya yo no voy a estar rompiéndome la cabeza qué conclusión descriptiva le voy a escribir para María, o para Irma, o para Jesús, o para Guadalupe. ¿Por qué? Porque yo ya tengo mis anotaciones en mi posible instrumento de evaluación. Y al momento de redactar mi conclusión descriptiva solamente voy a tener cuidado de no olvidarme que esa conclusión descriptiva es en función a mi juicio como docente y que debo de dar a conocer sus avances, pero también las dificultades que se hayan presentado y las recomendaciones, ¿no? Entonces, es muy importante que para poder comunicar estas conclusiones descriptivas, yo debo de tener un registro auxiliar. En mi registro auxiliar yo ya voy a redactar mi posible conclusión descriptiva. Porque luego de tener mi registro auxiliar, es momento de presentarle al padre de familia mi informe de progreso. Y ahora entonces, ¿cómo hago mi informe de progreso? Facilito. Como yo ya tenía mi registro auxiliar
Como yo ya tengo mi registro auxiliar y en mi registro auxiliar yo ya coloqué los niveles de logro e inclusive ya escribí la conclusión descriptiva, al momento de presentar el informe de progreso, me toca presentarlo a fines de mayo, por poner un ejemplo, yo solamente hago un vaciado de la calificación obtenida, del nivel de logro obtenido, y un copia y pega de lo que fue la conclusión descriptiva. Nada más. Pero se dan cuenta que requerimos tener nuestros documentos organizados. Es muy importante que el portafolio del docente cuente con los documentos necesarios como nuestras experiencias de aprendizaje, con posibles instrumentos de evaluación, con nuestra retroalimentación, cómo la estamos trabajando para poder obtener productos. Hasta aquí, Guadalupe, ¿alguna duda dudosa? Veo que hay algunas preguntas ahí, al momento que he estado hablando, por ahí se dijeron algunas dudas. Espero estar siendo clara en este aspecto. ¿Qué nos dicen las maestras? Sí, justamente por aquí nos preguntan, ¿una rúbrica de las competencias nos puede ayudar o servir de base para la conclusión descriptiva? Nuevamente, habría que utilizar el término juicio docente, maestro o maestra. Nuevamente, juicio docente. Si yo recuerda que la evaluación tú la haces al término de cada sesión de aprendizaje. Y al término de cada sesión tú estás aplicando un instrumento de evaluación. Cuando ya, si recomendamos, al hablar de rúbricas de evaluación, habría que conocer bien el instrumento rúbrica de evaluación, desde el concepto, desde su utilidad y desde su elaboración. La rúbrica es un instrumento más complejo, por tanto también más completo, y para su elaboración se requiere elaborar una matriz con un porcentaje adecuado. Por lo general, el uso de una rúbrica va a depender del manejo que tenga el maestro. Si usted como maestra posee el conocimiento, maestro posee el conocimiento y el manejo, y a usted se le hace más práctico elaborar con una rúbrica, desde su punto de vista le trae mejores resultados, es más explícito para usted hacerla, y le da muy buenos resultados a la hora de hacer su conclusión descriptiva, utilícelo. Es el juicio que tiene usted. Desde mi punto de vista, yo elaboro cada sesión un instrumento de evaluación práctico y al finalizar, al término ya de un proyecto en su totalidad, podría yo emplear una rúbrica para que me dé a conocer una visión completa de lo trabajado durante todo el proyecto. Pero ese es mi criterio. Si usted determina aplicarla antes porque le da mejores resultados, es criterio de ustedes. Ustedes determinan qué utilizar, es como las ropas que tenemos en casa. Nosotros determinamos qué usar, qué es lo que nos queda mejor, qué es lo que se nos viene mejor y cuál es la ropa adecuada en función a la circunstancia o en función al lugar que yo voy a visitar. Entonces nosotros determinamos, si vamos a hacer deportes, determinamos ponernos un buzo, porque me va a ayudar a correr, porque me sirve más. Si voy a una fiesta de gala, aunque hoy no podemos ir, pero si voy a una fiesta de gala, entonces me pongo un vestido de noche, con unos tacazos, porque sé que voy a caminar poco, pero si me voy de caminata, mejor uso unas zapatillas y una ropa más. Entonces, ¿ves? Si al lugar donde me voy hace mucho calor, utilizaré un vestido y así. Lo mismo pasa con los instrumentos de evaluación. Uno determina en función a la evidencia, en función a lo que quieres evaluar, a lo que quieres observar, determinas qué instrumento será el más práctico. Pero recuerda, no puedes utilizar instrumentos que no conozcas bien su manejo y su utilidad y sobre todo la relevancia. Sería muy bonito hablar un tema así aparte solo de instrumentos de evaluación. De cuántos instrumentos existen, las formas más prácticas para utilizarlo y sobre todo tomar en cuenta la elaboración. Ya sería un tema futuro, habrá que avisarle a Naldi Guadalupe de temas futuros que nos están pidiendo y de preguntas relevantes. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, Miss Gaby. Por aquí Mara nos dice, ¿por qué a partir del ciclo 2 solo se realiza conclusiones descriptivas cuando ha alcanzado el nivel de logro C? Miren, no es que solo se realiza, sino que te dicen de manera obligatoria. Lo ideal
Lo ideal desde mi punto de vista es que siempre se escriba conclusiones descriptivas. Porque yo me pongo en el caso de que tengo un hijo muy superdotado y muy inteligente que tiene puras AD, y yo cuando recibo su informe de progreso, solamente dice AD, 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 y no hay nada escrito. Bueno, sé que tiene AD, pero en función a qué logró ese AD. Pero qué bonito sería si acompañado de ese AD fuera una conclusión descriptiva que diga, no sé, Teresa es una niña muy inteligente, muy creativa, capaz de escribir todo tipo de textos. Por otro lado, ha considerado adecuadamente el uso de la mayúscula, los signos de puntuación. Además, demuestra mucha creatividad en la presentación de los personajes, de sus cuentos y qué sé yo. O sea, una explicación de todo lo que es capaz de hacer mi hijo. Eso le ayudaría al padre de familia y también le ayudaría en su autoestima al estudiante, porque se está resaltando su labor. Y si por ahí tiene una A, porque es capaz de hacer esto, esto, esto. Sin embargo, ha tenido una pequeña dificultad. Eso le ayudaría al estudiante a decir, bueno, en esto fallé, así que para la próxima, si quiero una AD, voy a hacer así, ya no, voy a evitar esto, ¿no? Porque he tenido esta dificultad. Y todavía ahí me dan una recomendación. Por tanto, se propone que realice tal actividad. Entonces, lo que sí se dice es de manera obligatoria que si mi estudiante tiene ese sí o sí, yo debo de colocar una conclusión descriptiva. Eso es obligatorio. Sin embargo, si tiene otro tipo de nivel de logro, A, B, pues dice que queda a criterio del docente. Si el docente lo ve conveniente, lo puede realizar. No te obliga, pero sí dice que si tú gustas, en caso mío, como en mi situación de maestra, sí me he tomado un tiempo de enviar, de redactar una conclusión descriptiva también a mis estudiantes que han logrado buena calificación. Pero de acuerdo, como maestra, yo también podría decir, bueno, mejor no lo escribo porque no me están obligando. Pero, maestra, usted no está impedida de escribirle a conclusiones descriptivas a todos sus estudiantes, a los que tengan C, a los que tengan A, a los que tengan B, a todos. Ahora, lo que sí nos dice a través de las normativas es que es obligatorio escribirlo para el caso de los que tengan C. Así el papá podrá tener conocimiento de las dificultades que tiene el estudiante, ¿no? Del pequeño avance que haya tenido de la dificultad y las recomendaciones que nosotros le podamos hacer, ¿ya? Espero haya sido clara en esta respuesta. ¿Alguna pregunta más, Guadalupe? Sí, por aquí tenemos más preguntas. Mara también nos vuelve a decir, ¿no? ¿El PCI es un instrumento que se debe tomar en cuenta para realizar la experiencia de aprendizaje? Es todo, es un conjunto. Guadalupe, Mara, maestros. Justamente en estos días voy a capacitar a colegios de la policía. Y dialogábamos con eso, con los directores, ¿no? Los asesores, los directores, los coordinadores. Lamentablemente, ¿dónde viene la debilidad de muchas instituciones educativas? ¿Dónde viene el fracaso inclusive de muchas instituciones educativas, aún siendo particulares también? Porque no entendemos la importancia de un documento para elaborar otro. El ideal es que no solamente el PCI, desde el PI necesitamos tener un PI bien redactado, bien elaborado, bien pensado, dialogado con todo el personal docente, con toda la comunidad educativa. Y debe de ser conocido y manejado por todos, el PI. En función a ese PI, elaborar nuestro PCI, y es muy importante tener el PCI para elaborar nuestras experiencias de aprendizaje, porque en el PCI es donde debe de estar nuestra diversificación. En el PCI es donde va a estar las competencias, las competencias, capacidades de cada área curricular, de cada nivel. Ahí también en el PCI están plasmados los desempeños. Y tomando en cuenta el PI y el PCI, se redacta el PAT, el Plan Anual de Trabajo, para considerar las actividades que vamos a desarrollar durante el año, las cuales debemos de tomar en cuenta a la hora de planificar nuestras experiencias. Y tomando en cuenta también ese plan anual de trabajo, se elabora lo que llamamos la planificación anual, donde vamos a determinar las situaciones del contexto. Y ahora sí,
Ya yo teniendo un PI bien pensado y bien redactado, un PSI organizado, son nuestros documentos de gestión, un PAD, un plan anual de trabajo, una planificación anual, a partir de ahí pues ya tenemos insumos para elaborar nuestras experiencias de aprendizaje. Y a partir de esas experiencias redactamos y elaboramos posibles instrumentos de evaluación. Tomando en cuenta esos instrumentos de evaluación, realizamos nuestra sesión y tenemos insumos para poder llenar nuestro registro auxiliar y poder redactar nuestra conclusión descriptiva. Así que es muy importante no solo el PSI, maestra Mara, es muy importante el PAD, el PI también y lo que viene a ser la planificación anual. ¿Alguna otra duda dudosa? Gracias, maestra Mara, y gracias a todos los maestros, a María Consuelo, a Jesús, a Irma, a Silvia y a todos los que están participando con sus preguntas. Eso me hace pensar que están atentos a la clase del día de hoy. Sí, Miss, ¿Alguna sí están muy duda? atentos. Sí están muy atentos y entusiasmados para escuchar todas las respuestas de las preguntas que ellos están generando. Por aquí tenemos otra pregunta de Marta Angulo. Nos dice, ¿la evaluación formativa ayuda para hacer las conclusiones descriptivas? Claro que sí. Cuando nosotros hablamos de evaluación formativa, entendemos de esa evaluación que se da a conocer y se puede realizar y se toma en cuenta el progreso del estudiante. Se va tomando en cuenta el progreso del estudiante. Entonces, cuando yo redacto mi conclusión descriptiva, cuando yo entrego mi informe de progreso a mi estudiante y ese informe de progreso llega a sus manos y en ese informe de progreso le doy a conocer la conclusión descriptiva, le doy a conocer el avance que ha obtenido hasta el momento, las debilidades que está presentando y le doy a conocer recomendaciones, se supone que al tener esta información le va a servir para mejorar en su aprendizaje y que al término del otro periodo, del próximo periodo, los resultados sean mejores, sean óptimos. Es lo que se busca con la evaluación formativa, ir analizando el progreso del estudiante y apoyándolos para que este progreso cada vez se vaya mejorando, para que este progreso cada vez del estudiante sea mejor. Entonces es muy importante la evaluación formativa. Ya no estamos hablando de una evaluación en donde solamente se esperaba el final para ver el resultado, que si el estudiante aprobaba o no aprobaba. Una evaluación en donde solo se tomaban en cuenta los conocimientos del estudiante sin que se dé a conocer los avances, los logros, sin que se dé a conocer de que para qué utilizó esos conocimientos, ¿no? No se tomaba en cuenta el logro de las competencias, ¿ya? Así que el papel de la evaluación formativa es muy importante. Lo que nosotros buscamos es que a lo largo de nuestra enseñanza, de nuestra experiencia, logremos una evaluación formativa, logremos que el estudiante sea capaz de reflexionar sobre sus propios aprendizajes y también seamos tolerantes en la forma de cómo le comunicamos estos avances que tiene. A veces como maestros también hemos cometido el error de ser muy críticos y de no ser sutiles a la hora de dialogar con ellos. Para nosotros, nuestros maestros, presentábamos una tarea y que nos decían, nos acostumbrábamos a que nos digan si estaba bien o estaba mal, pero nunca nos dijeron en qué estaba bien y en qué estaba mal, en qué fallamos, solamente era bien o mal, ¿no? Y hoy en día se busca que se le dé a conocer el avance, pero también las dificultades y darle las recomendaciones y que seamos sutiles en todo momento. Y es por eso que la retroalimentación juega un papel muy importante. Cuando nosotros retroalimentamos, también tenemos que dar a conocer, primero clarificar las dudas que pueda tener el estudiante, luego valorar el trabajo que ha hecho. Mira, te felicito, el informe que redactaste está muy bien elaborado, lograste tomar en cuenta las recomendaciones que se te dio, qué sé yo, ¿no? Valoro el trabajo. Luego yo expreso inquietudes, mira, está muy bien, pero todavía tengo dudas en cómo realizaste esta actividad. Y finalmente te doy recomendaciones. Eso es lo que hacemos en la retroalimentación. Pero no vamos de frente, mira, tu trabajo está mal hecho, vuélvelo a hacer. No, no es lo adecuado. Esa no es una retroalimentación. Una retroalimentación adecuada es aquella en donde tú le vas a dar a conocer, valoras el trabajo, clarificas algunas dudas con tus estudiantes para que reflexionen sobre su aprendizaje y finalmente se le puede brindar algunas recomendaciones. Y si te das cuenta, cuando elaboras una conclusión descriptiva, ¿qué das a conocer? Das a conocer el avance, das a conocer la dificultad
y das a conocer la recomendación. Y cuando retroalimentas, ¿qué le das a conocer al estudiante? Valora su trabajo, expresa inquietudes a través de las preguntas, las dudas que haya por ahí y finalmente recomiendas. Entonces quiere decir que si tú constantemente estás retroalimentando a tus estudiantes, has logrado identificar sus cualidades, has valorado su trabajo, pero también has identificado debilidades y has recomendado, entonces al momento de redactar la conclusión descriptiva va a ser fácil, porque ya tú conoces los avances que tiene la alumna Guadalupe, las dificultades que ha venido presentando y las recomendaciones que les has dado. Al momento de redactar la conclusión descriptiva todo se torna más fácil. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Maestros, vamos, me encanta que pregunten. Espero estarlos ayudando y no estarlos confundiendo. No, Miss, para nada. Inclusive le leo el comentario de María por Facebook que nos dice muy interesante y sobre todo una explicación fácil de entender. Así Ay, que todos gracias. están muy atentos y entendidos. Miss, aquí tenemos una pregunta desde Facebook de Richard López. Nos dice, en la modalidad de educación remota, dificulta hacer la observación minuciosa en sus desempeños o actuaciones. Entonces, ¿se debe hacer la conclusión descriptiva, ya que los medios de interacción son carentes y sería muy subjetivo hacer una conclusión real? Mire, maestro Richard, siempre hablamos nosotros de estrategias, estrategias. Si bien es cierto, desespera este trabajo remoto, no es el mismo, no es lo mismo estar con el alumno frente a frente. Actualmente a mí, en esta posición de estar aquí con ustedes remotamente tratando de explicar, para mí no es lo mismo, porque si ustedes me vieran en una ponencia presencial, no soy la misma, tengo otras herramientas cuando lo hago de manera presencial. Me gusta tener otro acercamiento, me gustaría verle los rostros de cada uno de ustedes, me gustaría evaluar los gestos que están haciendo en este momento, para en función a eso yo también poder cambiar de estrategia. De pronto que si yo los viera en este momento bostezando a ustedes ahí, pues trataría de hacer una dinámica, saltar, correr, no sé, porque no quisiera ver bostezando a ninguno, pero no los puedo ver. Y esta situación, la verdad, desespera, no es lo mismo, yo lo comprendo. Sin embargo, lo que tendríamos que hacer es buscar estrategias para yo poder ir recabando mayor información. Y en este trabajo, para una mejor conclusión descriptiva, porque tenemos que elaborarla para darle a conocer al estudiante dónde está la situación, pero de pronto, ¿cómo me doy cuenta yo de sus debilidades? ¿Cómo las puedo observar? Teniendo bien claro los criterios de evaluación, teniendo bien claro qué evidencia voy a solicitar, que la evidencia que yo solicite sea consistente, que ahí a través de esa evidencia que me envíe yo pueda evaluar los criterios que espero, yo pueda evaluar la competencia que espero. Por eso tiene que ser bien pensado. Y a la hora, y si yo siento que no tengo información suficiente, la verdad que sirve de mucho una llamada telefónica, que no te va a quitar mucho tiempo. Una llamada telefónica en donde tú, a través de la estudiante, mira, ¿sabes qué? Acabo de revisar tu trabajo y la verdad quería que me comentes cómo lograste hacer esta actividad. Ah, la hice con mi papá, te responderá, o mi mamá, qué sé yo. Bueno, ya. Y te felicito porque ha estado muy interesante tu trabajo, ¿no? Pero tengo una duda, ¿cómo hiciste aquello? Entonces yo estoy retroalimentando y para retroalimentar clarifiqué, valoré, expresé inquietudes según la escalera de Daniel Wilson, ¿no? Y finalmente recomendé. Pero con esa llamada de teléfono, que no te duró mucho, tú ya menos tienes una idea más consistente al margen de la evidencia, digamos más directa con tu estudiante. Y en función a eso, al menos vas a poder redactar cierto comentario en tu conclusión descriptiva. Es por eso que yo les pedí a maestros, y le pido a usted también, maestro Rita, que desde el primer día de clases, a manera de garabatos, como puedas hacer, tomes apuntes, así, registrados rápidamente, en donde estés, si estás en casa, en un cuaderno, realiza ciertas anotaciones, ciertos comentarios de lo que vas observando. Si estás fuera de casa y estás con tu celular, que a veces me pasaba a mí, yo escribía, o en el momento un audio. Mira, acabo de revisar, te felicito, ¿no? Está bien esto. Sin embargo, tengo una duda, haz aquello, es lo siguiente. Y si no me responde, un audio, un mensaje de voz.
pero de alguna manera buscar la forma de darte un tiempito. En esto del trabajo remoto va a jugar un papel muy importante el diálogo directo con tus estudiantes. Eso sí, va a ser una estrategia muy importante, pero sobre todo también tratar de ser sutiles, de tratar de saber cómo dialogar con ellos, porque si le llamas directamente, ¿sabes qué te llamo? Porque tu trabajo no está bien redactado, además, te llamo porque son 2 días que no presentas tu tarea y tal, no, sino un hola, ¿cómo estás? ¿No? Eh, Mira, te estoy llamando, quería saludarte, ¿cómo vas? ¿Qué estás haciendo en este momento? Cuéntame. Y a partir de ahí, buscando esa empatía, buscando ese clima de confianza, ya poder realizar. Sé que es desesperante, sé que es difícil, pero sé que el maestro Richard y todas las personas todos los maestros de corazón y de vocación van a buscar las estrategias. Primero, para que el padre esté bien informado a través de sus conclusiones descriptivas, y otra, porque es responsabilidad de nosotros como maestros realizarlo. ¿Sí? Muy bien, Guadalupe. Una pregunta más y continúo con la explicación. Listo, Miss. Aquí nos dice Rocío Panes. Si en el nivel inicial los padres envían las evidencias después de una semana, ¿cómo se puede llevar a cabo una retroalimentación y por ende la evaluación? Es lamentable toda la situación que hemos vivido. Algunos han mandado después de una semana, otros recién se han comunicado en diciembre para decir cómo está su hijo. Todavía dice, profesora, yo sé cómo está mi hijo. ¿Va a pasar o no va a pasar? Dígame usted de una vez. Repetir. Si no, que repita nomás. Uy, nos hemos encontrado con cada situación de cada papá. Y a veces nos hemos preguntado, ¿son papás? ¿Son padrastros? No lo sabemos, ¿no? Porque hemos visto el descuido hacia sus hijos. Y creo que recién están valorando nuestro trabajo, porque algunos no soportan a sus hijos en casa. Y estas situaciones se nos han presentado, pero recuerda que tú tienes que hacer el análisis de la evidencia, así sea en una semana, analiza la evidencia, y si la evidencia te llegó después de una semana, analízala y lo poco que puedas observar, pide un diálogo directo con el niño, ¿no? Las recomendaciones que puedes hacer de manera general al papá, o dile, ¿sabes qué? Póngalo en altavoz si te guste, pero también quiero dialogar con el niño. Y así la evidencia te haya llegado después de una semana haz la retroalimentación de uno de los temas específicos de todas las evidencias que te haya enviado. De pronto tú durante la semana pediste diferentes evidencias, pero para ti una de ellas es más relevante, ¿no? Y esa evidencia la analizaste y sobre eso, o donde tú ves que haya tenido dificultades, retroalimenta. Y sobre esa retroalimentación que hayas hecho, sobre esa observación que hayas hecho, elabora tu conclusión descriptiva. Recuerda, la conclusión descriptiva se elabora al término de un periodo, es decir, al término después de 2 meses, de 3 meses recién se elabora. Entonces, si a la semana recién te contestó y te mandó algo, a la semana podrás retroalimentar y al menos tendrás cierta información para poder hacer tu conclusión descriptiva. En función a lo poco que pudieses observar, al menos vas a poder hacerlo. ¿Ya? Muy bien, maestros. Continuamos entonces. Retrocediendo, decíamos, ¿no? Primero, teníamos que tener nuestros instrumentos de gestión bien elaborados, PI, PCI, PAD, planificación anual. A partir de eso, elaborábamos nuestra experiencia de aprendizaje, ya sea proyecto, unidad, módulo, taller. Elaboro mi experiencia. En mi experiencia de aprendizaje debo de tener competencias, debo de tener bien claro los desempeños, posibles evidencias de aprendizaje que me van a enviar y posibles instrumentos de evaluación. Utilizo el término posible porque en toda planificación todo es posible. Yo planifico, pero durante el desarrollo puede surgir alguna dificultad o alguna necesidad y puedo terminar utilizando otro instrumento de evaluación o puedo solicitar otro tipo de evidencia de aprendizaje. Entonces, la planificación de mis experiencias de aprendizaje me va a dar una luz. Pero si en el transcurso yo puedo cambiar, lo puedo hacer. Muy bien, yo ya tengo mi experiencia de aprendizaje, ya tengo bien clara mi competencia, mis desempeños, mis posibles instrumentos de evaluación con mis criterios. Llega el momento, hice la sesión con mis estudiantes, al momento que ellos me envían la evidencia, ya sea en una semana, después de 2 días o 3 días, empiezo a registrar sobre las evidencias y sobre esas evidencias retroalimento. Ya tengo posibles anotaciones que me van a servir al momento de redactar y hacer un vaciado a mi registro auxiliar.
El registro auxiliar yo lo puedo elaborar como yo crea conveniente, de la manera que yo crea conveniente. Lo ideal es que ahí voy a dar a conocer mis avances, mis logros y mis dificultades, los redacto, y puedo ahí también ya redactar mi conclusión descriptiva por cada competencia. Ahora sí, una vez que tengo mi registro auxiliar, llegó ya el momento de presentar el informe de progreso, es decir, ya llegó mi primer corte en el primer trimestre, ya imaginemos, estamos mayo por ahí, imaginando que mayo es el corte, ya me toca presentarle a mis padres de familia mi informe de progreso. Y en mi informe de progreso yo debo de colocar ese informe, modelo de informe de progreso, también están dentro de las resoluciones que se dieron, específicamente en la 193, en la 094 lo vamos a encontrar el modelo en el anexo 1, y ahí ustedes van a observar que ahí deben de colocar las conclusiones descriptivas con su nivel de logro. Entonces, ya tú tienes tu registro auxiliar, solamente haces un vaciado a tu informe de progreso. Presentaste tu informe de progreso, ya llegó mayo, dices a conocer el comentario con los papás, te dices un tiempo para comentar con ellos, ya que el informe de progreso se debe de elaborar en función a la evaluación y a los instrumentos que hayas utilizado, y este informe de progreso debe de ser entregado a las familias y a los estudiantes según sea el caso. Porque dice estudiantes, pero en el caso de educación básica alternativa, ya que son adultos los que estudian, se le entrega directamente a los estudiantes, ¿no? Y se recomienda que nos demos un espacio, un tiempo para reunir a nuestros papás, para dialogar con ellos y darle a conocer este informe de progreso. Muy bien, ya pasó mayo, ahora estamos nuevamente en junio, regresamos nuevamente con nuestros estudiantes, hemos hecho una experiencia de aprendizaje, hemos seleccionado nuevas competencias, estamos trabajando otros instrumentos de evaluación, volvemos a registrar nuestros calificativos en nuestros instrumentos de evaluación, en nuestro registro auxiliar, trabajamos mayo, junio, julio, imaginemos que en julio, primera semana de agosto, es nuestro segundo corte, de acuerdo a nuestra calendarización. Nuevamente, eso que hayamos registrado en nuestro registro auxiliar, las posibles conclusiones descriptivas, hacemos un vaciado a nuestro informe de progreso. Y así nos llega agosto, septiembre, octubre, noviembre, ya terminamos el año, nuestra tercera vez que hacemos nuestro informe de progreso, para luego presentar ya nuestra acta, ¿no? En el CIAGI y luego el acta. Pero bueno, el informe de progreso, con las conclusiones descriptivas, es muy importante que tomemos en cuenta estos aportes, ¿no? El personal docente, directivo, debe mantener informado sobre los avances y dificultades de nuestros estudiantes. Se podrá informar a través de niveles de logro, con nuestras conclusiones descriptivas, otros a través de llamadas, mensajes, reuniones virtuales, en el marco de la coyuntura actual que vivimos. Es decir, tenemos que informar sí o sí. Nuevamente reiteramos, la periodicidad, la información, el tiempo en que yo voy a informar, los cortes que yo voy a hacer ya queda determinado por la institución educativa. A principios de año ustedes tienen que reunir y en función a su calendarización dicen, bueno, vamos a tener 2 cortes, vamos a trabajar de manera semestral, o vamos a tener 3 cortes porque vamos a trabajar de manera trimestral, y esos cortes van a ser en mayo, en tal mes, y en tal mes, y hasta tal día, tal día, tal día. Entonces ahí ustedes ya tienen hasta determinado cuándo van a presentar su informe de progreso. Es muy importante la calendarización. Luego se espera, en lo que va en el tiempo, en que cada tiempo, ya eso se decía para el año pasado cuando salió la normativa, ¿no? Que se espera que ya se haya informado a los padres de familia, pero algunos nos enteramos de esta situación recién en noviembre, ¿no? Pero se suponía que ya tenía que haber información de este tipo. Elaborando conclusiones descriptivas para el informe de progreso. Entonces, aquí le digo, ¿no? Estimado maestro, luego de haber realizado aspectos relevantes, como lo hemos hecho hasta el momento, vamos a recordar juntos cómo debemos de hacer para redactar las conclusiones descriptivas. Recordamos entonces, luego de haber planificado tu experiencia de aprendizaje, pero recuerda que para esto tenías que haber tenido tus instrumentos de gestión listos. Para marzo, durante la primera semana de marzo, se ha determinado que ahí analicemos nuestro PI, nuestro PAS, nuestro PCI.
Lamentablemente, como directores, no podemos solicitar que el maestro me presente su experiencia de aprendizaje, me presente su proyecto, me presente su unidad, si es que yo no le he entregado la calendarización, si es que yo como directora no he trabajado con mi maestro, mi PCI, mi PAD y mi PI. Entonces, luego de tener ya tus documentos de gestión bien listas, ya ahora ya tenemos nuestra experiencia de aprendizaje, ya sea una unidad, un proyecto, un módulo, un estudio de caso. Considerando posibles instrumentos de evaluación, llega el momento de desarrollar tus sesiones de aprendizaje con el apoyo de diversas estrategias. Ya tú verás si utilizas Aprender en Casa, página web, la manera como trabaja en su institución educativa. Tercero, debes de comunicar a tus estudiantes el propósito de la sesión y los criterios de evaluación que vas a tomar en cuenta en la recepción de sus evidencias. Finalmente, analiza, reflexiona la información obtenida en tus instrumentos de evaluación para proceder a organizarlos en tu registro auxiliar en función a las competencias a lograr. Teniendo ya esto, es momento de empezar a trabajar nuestras conclusiones descriptivas. Colegas, hasta aquí, ¿alguna duda? Para pasar ya a la práctica. Creo que estamos respondiendo dudas, no sé si ya estamos más claros, yo creo que todos ustedes, los que están en esta sesión, los que están escuchando, van a saber que yo no puedo elaborar mis experiencias de aprendizaje si es que no tengo bien claro el PI, el PAD, el PCI. Y una vez que tengo mi experiencia de aprendizaje, tengo que tener claro también la calendarización para saber los cortes que voy a hacer, en qué momento voy a hacer los cortes, ya tengo que tener las fechas claras. Sé que al término de cada sesión debo de tomar apuntes, registrar, retroalimentar para poder tener información relevante a la hora de elaborar mis conclusiones descriptivas. Miren, qué interesante es porque ustedes van a regresar a clases y le decir, bueno, director, directora, por favor, quiero conocer bien los instrumentos de gestión, quiero que usted me facilite la calendarización que hemos trabajado, quiero también, además, tengamos una reunión para ver bien nuestra planificación anual para este año. Por otro lado, el PCI debe de estar bien actualizado para tomar en cuenta qué competencias voy a trabajar en este año 2021 y conocer las normativas de la resolución viceministerial 273, donde están las orientaciones para el año escolar 2021. Teniendo todo eso claro, de ahí todo va a ser facilito. Muy bien. A ver, si hay alguna duda, Guadalupe, ¿todo bien? Miren, Miss, aquí en esta ahí diapositiva le comparto pasito a pasito. Dígame, dígame. Miss, en Facebook nos estaban consultando, en caso de niños de 2 años, ¿cómo serían esas conclusiones? En caso de niños de 2 años que viene a ser cuna, ¿sí? En el caso de cuna, igual, cada vez que realizan actividades, ellos le van a pedir a la mamita o al papito que mande el videíto, que mande el audio, que mande alguna evidencia, ¿no? De la actividad que han solicitado. Entonces, es más fácil porque no vas a tener que tomarte la molestia de consignarle una calificación, una A, una B, una C. No vas a ir registrando las evidencias, vas a ir tomando apunte en función a los videos que te manden, en función a los audios que te manden. Porque lo que vas a tener tú que solicitar constantemente en el caso de cuna son más videitos, ¿no? Para que tú observes lo que está haciendo el niño y sobre esa observación de lo que está realizando el niño tú vas a poder redactar tu conclusión descriptiva. Y es más fácil porque no vas a determinar si le pones A, B o C, porque ahí es redactar la conclusión descriptiva en su totalidad. Solamente necesitas, te sugiero que las evidencias que solicites sean claras, sean prácticas y que en su mayoría sean videos que te manden para que tú seas como maestra, seas quien observe de manera directa lo que está realizando el estudiante, lo que está realizando el niño, lo que es capaz de realizar el niño, y así vas a poder formular mejor tus conclusiones descriptivas. Tomando en cuenta que tu conclusión descriptiva debes dar a conocer avances, dificultades y recomendaciones. ¿Sí? Así que es fácil todavía para las chicas, porque no van a poner calificativo. ¿Alguna otra duda, Guadalupe? Sí, Miss, aquí Jessica nos está consultando. ¿En el registro debe tener la evaluación cualitativa y los apuntes de la retroalimentación? ¿Qué lugar ocupan? ¿O en el registro va un resumen? A ver,
Vuelvo a repetir, el registro auxiliar es un documento que debe de ser elaborado por el propio docente, con los criterios que considere el docente. Si en un primer momento, cuando yo estaba elaborando mis conclusiones, mi registro auxiliar, yo había determinado no poner en cada sesión, en cada criterio que yo había considerado en mi registro auxiliar, yo no había considerado poner nivel de logro, sino lo que yo hacía es, frente a la actividad, frente a la evidencia que me mandaban, yo me ponía a redactar un comentario con respecto a lo que me enviaban. Por ejemplo, Mara es capaz de escribir textos, sin embargo, no tomó en cuenta el uso de adjetivos, ¿no? Hacía mi comentario ahí. Por ahí Richard realizó muy bien la expresión de sus cuentos, sin embargo, no realizó adecuadamente, no se visualizó el desenlace del cuento. Y así hacía mis comentarios, ¿no? Entonces, cuando redacté mi registro auxiliar, lo redacté de tal forma que le dejé un espacio para yo poder escribir mis comentarios. Pero luego habían actividades que se me complicaban y optaba por poner un nivel de logro, A, B, y así, de acuerdo a mis criterios. Pero ya en el momento de realizar mi conclusión descriptiva, eso me ayudó, ¿no? En algunos casos tenía comentarios, en algunos casos tenía niveles de logro. Entonces, finalmente he optado por poner calificativo cualitativo A, B o C, pero de vez en cuando con mis anotaciones que tengo en mis instrumentos de evaluación para poder redactar mi conclusión descriptiva. ¿Qué te trato de decir, Jessica? El registro auxiliar es tu instrumento, es tu documento. ¿Quién lo debe de conocer? ¿Quién lo debe de manejar? ¿Quién lo debe de entender? Eres tú. Si a ti se te hace más práctico colocar niveles de logro y al finalizar la competencia elaborar tu conclusión descriptiva, hazlo así. Coloca la competencia, los criterios de evaluación que estás considerando para cada competencia, acompañado de su desempeño, y al finalizar pones nivel de logro obtenido y al costado conclusión descriptiva. Entonces has hecho niveles de logro, le has estado poniendo A, B o C o qué sé yo, y al finalizar has concluido con un nivel de logro y has escrito una conclusión descriptiva. Así lo hice, me dio buenos resultados, pero eres tú quien determina. Yo no te puedo obligar, ¿sabes qué, Jessica? Escribe solo conclusiones descriptivas, no utilices niveles de logro. No, porque el documento te tiene que servir a ti. Quien lo va a manejar eres tú, quien lo debe de entender eres tú. Pero recuerda, para esto tienes que estar muy claro en los criterios de evaluación y estos criterios de evaluación los vas a tomar en cuenta siempre y cuando utilices adecuadamente instrumentos de evaluación. La retroalimentación juega un papel muy importante porque al término de cada sesión, de alguna manera tú vas a buscar que retroalimentar a tus estudiantes. Y si tú retroalimentas constantemente, que tu estudiante va a tomar en cuenta tus sugerencias, le vas a ayudar a ver sus dificultades, y en esta práctica de retroalimentar, porque tú vas a retroalimentar, le vas a dar a conocer sus avances, lo vas a felicitar, valorar sus trabajos, vas a dar a conocer algunas inquietudes para que analice un poco su aprendizaje, y finalmente recomiendas. Entonces, y cuando elaboras una conclusión descriptiva, haces lo mismo, das a conocer sus avances, ¿no? La valoración del trabajo que has tenido, de los trabajos que has realizado, das a conocer las dificultades y brindas recomendaciones. Ayuda muchísimo. Entonces, la decisión final, Jessica, la tienes tú. No puede haber alguien que te obligue a hacerlo. Entonces, por eso se busca que el registro auxiliar, y las mismas normativas lo dicen, debe ser elaborado por el propio docente. Si ya a nivel institución ustedes se ponen de acuerdo que lo van a elaborar de esa manera, que le van a colocar ciertas cosas, ya es a criterio que ustedes se organicen, ¿ya? Pero finalmente quien lo debe de entender y lo debe de manejar eres tú. ¿Alguna otra duda, Guadalupe? ¿Alguna otra duda, maestra Jessica, maestra Mara, Marta, Richard, Irma, Jesús, María y todos los que han participado? Les agradezco mucho por sus preguntas. Jessica sí le está agradeciendo por haber respondido. Y por aquí tenemos una pregunta de Leonor. Nos dice,
¿Sería propio hablar de tutoría para elaborar la conclusión descriptiva? Nosotros evaluamos conclusiones descriptivas en función a competencias. Y estas competencias están en función a un área curricular. Yo elaboro conclusión descriptiva para la competencia, escribe textos que corresponde al área de comunicación. Yo elaboro conclusión descriptiva para resuelve problemas para el área de matemáticas. Y así, entonces, al hablar de tutoría, yo no sé a qué se refiere, ¿no? Hay conclusiones descriptivas que tienen que ver con las competencias transversales, que es las TICs y el desarrollo de su autonomía. Yo la verdad no entiendo la pregunta de tutoría con conclusión descriptiva. No sé si me la pudieras repetir, Guadalupe. Mi Javi, se me acaba de pasar ya la pregunta por los diversos comentarios que están mencionando. Ah, ya. Bueno, eso sí, que quede bien claro entonces al maestro o maestra que preguntó. Las conclusiones descriptivas se elaboran en función a la competencia, es en función a cada competencia que corresponde a un área curricular. Ahora, lo que sí, si yo quiero considerar que si el alumno se portó bien, se portó mal, si hizo gesto o no hizo gesto, ya van a ver ustedes los criterios de evaluación que van a considerar, ¿ya? Pero el tema de lo que nosotros elaboramos conclusiones descriptivas es en función al logro de la competencia. Mi competencia dice escribe, mi competencia dice lee, mi competencia se expresa con oralidad, mi competencia se resuelve problemas matemáticos, aritméticos, resuelve, ya. Eso es lo que dice mi competencia. Ahora, para el logro de esto, el estudiante realizó ciertas actividades. Ahora, que si se portó mal, que si llegó tarde, que si entró o no entró a la sala, que si participó o no participó, que si entró puntual o no entró puntual a la clase, eso ya tendría que ver con autonomía, que podríamos evaluar y elaborar una conclusión descriptiva en la competencia transversal, o podríamos ver en el tema de identidad, si construye su identidad, en el tema del área de personal social o desarrollo personal. Entonces, hay que enmarcarnos bien con esto, ¿sí? Otra pregunta, Guadalupe. Sí, más que preguntas, Ira nos dice si es que podría dar quizás algún ejemplo de registro auxiliar. Ah, no es el tema, Cira. Tengo modelitos, claro que tengo modelos porque lo he elaborado, pero a grosso modo, ojalá se dé la oportunidad de prestarlo en otro momento, o si no, caso contrario, cualquier duda, o en algún momento yo pueda apoyarlos, pueden ingresar a Consultoría Pedagógica IDEM. Estamos en el Facebook como Consultoría Pedagógica IDEM. Para cualquier duda, cualquier consulta, nos pueden escribir también ahí, que es la Consultoría Pedagógica IDEM, es la empresa a la cual yo represento también, y les voy a poder responder ahí de manera directa, o pueden contactarse conmigo al 97 50 68 698. Tengo los modelos, pero si se contactan al 97 50 68 698. Esperemos que Encinas también se anime a hacer tal vez un tema, un taller que se note, se denomine elaboración de registro auxiliar, que podríamos ahí también acompañarlo con modelos, ¿no? Para los niveles de inicial, primaria y secundaria. Por el momento vamos a hacer el tema que es conclusión descriptiva. Ya vamos a dar posibles modelos de conclusión descriptiva, porque si me pongo a dar el modelo de registro auxiliar, se nos pasa el tiempo porque ya estamos a 15 minutos de terminar. ¿Sí? Esperemos entonces ese tema para la próxima. Ya saben, cualquier comentario, cualquier duda, pueden escribir al Facebook de Consultoría Pedagógica IDEM, al Facebook, o a mi Facebook personal, que es Elizabeth Gaby Cuadros Lapa. Pueden buscarme en mi Facebook personal, Elizabeth Gaby Cuadros Lapa, o escribirme al WhatsApp al 97 50 68 698. Ahí para poder disiparle algunas dudas. Listo, entonces.
Pasamos al siguiente. Claro, rúbricas de evaluación para todos los niveles y todos los temas que quieran ustedes, podríamos trabajar. Instrumentos de evaluación también, ¿ya? Muy bien, colegas. Repasando entonces para poder pasar a la parte práctica. Entonces, si yo quiero elaborar conclusiones descriptivas, ya sabemos. Primero debo de tener mis experiencias de aprendizaje bien elaboradas. Luego, debo de tener bien en cuenta qué evidencias de aprendizaje espero lograr en el desarrollo de mis sesiones, qué criterios voy a considerar. Al término de cada sesión debo de registrar, tomar apuntes sobre las evidencias que me han mandado mis estudiantes, tomando en cuenta el avance, la dificultad que haya tenido y una posible recomendación, para luego vaciarlo a mi registro auxiliar y a partir de ahí va a ir a mi informe de progreso. Pero ¿cómo redactar esta conclusión descriptiva? Miren, aquí les estoy compartiendo un pedacito de lo que fue, de lo que es, elaboré yo un registro auxiliar. Bueno, la parte de arriba no la visualizamos, pero en este registro auxiliar, en la parte de arriba, bueno, coloqué los nombres y apellidos, coloqué la competencia, el área, la competencia de cada uno y coloqué los desempeños y los posibles criterios de evaluación. Como le dije en un primer momento, yo aquí en vez de colocar A, solía colocar, empecé a redactar, ¿no? Y eso sí le solicitaría a ustedes si lo pueden hacer, por eso que dejé un espacio ancho, empecé a redactar ciertos comentarios en cada sesión. Luego determiné poner solo niveles de logro, ¿no? Calificativos. Pero los apuntes que yo tenía en mis instrumentos de evaluación me ayudó a poder redactar una conclusión descriptiva. Una vez colocado el nivel de logro, ya sea D, A, B o C o el calificativo, formula tus conclusiones descriptivas tomando en cuenta los resultados obtenidos y considerando tu juicio docente, ¿no? Practiquemos juntos. Entonces, yo en cada desarrollo de la sesión veía que mi estudiante por acá tenía una A en cierta sesión, por acá, pero por ahí hubo alguna actividad que le costó hacerla, tiene su C, su B y qué sé yo. Y al finalizar, redacto una conclusión descriptiva. Yesenia expresa ideas, pero presenta dificultades de expresarse con un tono adecuado y con seguridad. Estoy dando a conocer el logro que he obtenido y también estoy dando a conocer la dificultad. A esto yo le puedo añadir todavía la recomendación. Podría colocarle, se recomienda, realice grabación de videos o audios donde pueda expresarse, ¿no? Pude haber colocado esa recomendación. Y así, yo ya lo tengo en mi registro auxiliar. Ahora me toca elaborar mi informe de progreso. En mi informe de progreso, este modelo de informe de progreso lo dio el Ministerio de Educación en los alcances de las normativas que nos dio para el año 2020, y es la misma hasta el momento, mientras no haya cambio y no salga otra normativa, es la que está vigente para el 2021. Y ahí, bueno, una vez que se colocaba el nivel, el código y qué sé yo, se coloca el área, las competencias, la conclusión descriptiva y su nivel de logro. En este caso, el nivel de logro es A para Yesenia y dice, la competencia es construye su identidad. Y yo he colocado en la conclusión descriptiva, construye su identidad elaborando un acta de acuerdos familiares. Además, elabora sus compromisos personales. Sin embargo, presenta dificultades en las elaboraciones de diagramas de ideas preconcebidas. Podría yo acompañar también, se recomienda, realice tal cosa. Y en algunos casos, miren lo que vamos a ver acá. Asume una vida saludable. No se cuenta con evidencia suficiente para determinar el nivel de logro, cuando no me han enviado evidencia sobre ese aspecto, ¿no? Entonces, otro término que se nos sugirió utilizamos. No se logró realizar acciones para su desarrollo. Cuando se dé el caso de que no han logrado comunicarse con el estudiante, nunca recibieron evidencias de ese aspecto o en ese tema, no se logró realizar acciones para su desarrollo. O sea, términos que también nos propone en las normativas del ministerio.
Entonces, aquí nuevamente le presento el modelo presentado por el Ministerio de Educación. Es un modelo de secundaria. En sí, para todos los niveles es el mismo modelo. Solamente varía de que para secundaria están las áreas que se trabaja en secundaria. Y para el caso de primaria, las áreas. En el caso de primaria, nosotros trabajamos personal social, y en el caso de secundaria, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ¿no? Igual, se coloca el área, se coloca la competencia, competencia por competencia, el nivel de logro y la conclusión descriptiva del periodo 1, vendría a ser del corte 1. Porque aquí en este modelo que nos han dado es un modelo para trabajar por trimestre, ¿no? Si fuera bimestre sería solamente 2 cortes, 2 conclusiones descriptivas. Muy bien, pasamos ahora, entendiendo el orden, pasamos aquí. Luego de haber analizado aspectos relevantes, llegó el momento de elaborar. Recordemos juntos. Entonces, ya que a mí me están pidiendo el modelo de registro auxiliar, yo le lanzo un reto a 8 minutos de terminar nuestra ponencia del día de hoy. Yo deseo que me envíen a mi WhatsApp un ejemplo de conclusión descriptiva. A quien me envíe, a los 2 primeros que me envíen los ejemplos de conclusión descriptiva, yo le voy a enviar el modelo de mi registro auxiliar. Se los doy de regalo para ver si de alguna manera les sirve el modelo, lo tomen en cuenta. Listo entonces, o el modelo de mi informe de progreso de mi salud, como los redacté. Entonces, colegas, pasamos aquí. Yo quiero que empiecen a imaginar a uno de sus alumnos, ¿ya? A uno de sus alumnos que han tenido en el 2020. Piensen en el área curricular que ustedes enseñan. Si ustedes enseñan inicial o primaria, ustedes escojan un área curricular que crean conveniente. Luego, en el caso de secundaria, pues elige el área curricular. Este comentario para el regalo de lo que viene a ser los modelos, ya sea de informe de progreso o quieren modelo de registro auxiliar, van a tener que escribirlo a mi WhatsApp, 9750 68698, al 9750 68698, o al Facebook de Consultoría Pedagógica IDEM. A cualquiera de los dos mandan para que reciban su premio. Porque si lo mandan por acá, yo no administro en su totalidad y no voy a poder verlo. Así que el 9750 68698, ahí lo pueden mandar. Pero bueno, una vez que ustedes han determinado, han pensado en ese alumnito, ya que en este momento no tengo a la mano mi registro auxiliar, no tengo a la mano las anotaciones, pero pensemos en un alumnito, a veces un alumno que por ahí nos dio más que hablar. Ahora piensa sobre qué área curricular lo piensas evaluar. Lo pienso evaluar, pienso hacer una conclusión descriptiva en función al área de comunicación o de personal o de ciencia, de acuerdo al área que más te agrade o que enseñes. En el caso de secundaria enseñas un área determinada. Y ahora piensas qué competencia pretendes evaluar. Pretendo evaluar la competencia en oralidad, pretendo evaluar, asume su autonomía, depende de la competencia. Escribe la competencia. Primero escribe el área. Primero escribe el nombre de tu alumno o alumna que has pensado. Luego haz este cuadrito, escribe el área, la competencia, el nivel de logro que tú le colocaste, y ahora redacta tu conclusión descriptiva. Recuerda que en tu conclusión descriptiva, de preferencia, debes de dar a conocer los 3 aspectos. Das a conocer los avances o logros que haya tenido tu estudiante en función a esa competencia, alguna dificultad que hayas observado que se le haya presentado, y finalmente alguna recomendación. En esta lectura de que ustedes ven aquí le está faltando la recomendación. Entonces, de preferencia, da a conocer. Ahora, si le colocas una C, de hecho que avance va a tener poquito y va a tener más dificultades, más recomendaciones, ¿no? Si colocaste una A, puede que tenga más avances, pocas dificultades y alguna recomendación, ¿sí? Vamos a ver entonces, colegas. Tenemos aquí para trabajarlo. Cada vez que yo redacte mi conclusión descriptiva, ¿es obligatorio hacerlo en la letra C? Claro, ahí es obligatorio hacerlo, pero
tú puedes elaborarlo y redactarlo si tiene A o si tiene B. Pero no te olvides los 3 aspectos. Debo de dar a conocer los avances, debo de dar a conocer sus dificultades y las recomendaciones que le doy a mi estudiante frente a esa dificultad. ¿Sí? Veamos entonces quién es el primero que me redacta, ya sea me lo manda por WhatsApp o por Facebook, me manda su conclusión descriptiva. A los 2 primeros les voy a regalar lo que escojan. O escogen el modelo de registro auxiliar que me están solicitando, o escogen el modelo de informe de progreso, o me piden de regalo un certificado por 200 horas. También lo voy a regalar. A los 2 primeros, el certificado por 200 horas, también firmado por Consultoría IDEM, validado por una UG, y con la resolución correspondiente de aprobación por 200 horas. Miren el regalazo que les estoy dando. Ustedes escogen qué regalo quieren. O los modelos, o el certificado a los 2 primeros que me envíen una conclusión descriptiva, sin olvidar que debe de tener avance, dificultad y recomendaciones. Listo entonces, colegas, siendo las 4:57, aquí queda el modelito para que ustedes lo hagan y finalmente, una vez que ya tienen su informe de progreso, le toca ahora elaborar el acta oficial, que es otro documento, y este acta solamente van a pasar ustedes los calificativos. Unas recomendaciones. Si bien es cierto, ustedes en el informe de progreso deben de redactar una conclusión descriptiva que puede ser amplia para mayor información del padre de familia. Puede ser de 4 líneas, de 5 líneas, como ustedes determinen hacerla. Sin embargo, cuando redacten la conclusión descriptiva para el año 2020, o en otro momento que han redactado en el CIAGIE, lo que se le pide es que sean más prácticos, más sencillos al momento de realizar la conclusión descriptiva para el llenado del CIAGIE. Para el llenado del padre de familia sí sería bueno ser más específicos, más explícitos, ¿no? Sin embargo, en el CIAGIE te pide algo más práctico. Pero también te daba la recomendación que en el caso de estudiantes que no cuenten con evidencias o no se hayan conectado, nosotros le podíamos colocar los términos, no se logró realizar las acciones para su desarrollo o no se cuenta con evidencia suficiente para determinar el nivel de logro. Muy bien, colegas, muchísimas gracias hasta acá. Y solamente decirles que para elaborar conclusiones descriptivas es muy importante tomar en cuenta la planificación adecuada de las experiencias de aprendizaje. Aprovecho para invitarles que en marzo voy a capacitar cómo elaborar experiencias de aprendizaje en forma práctica para poder empezar nuestro trabajo muy bien los primeros días de marzo, ¿sí? Entonces, faltando 1 minuto para las 5, si por ahí hubiera alguna pregunta, estoy aquí a su disposición, al menos para 2 preguntitas, porque ya nos dan las 5 de la tarde, Guadalupe. Maestros, nuevamente reiterarles Listo, también Miss. cualquier duda, cualquier consulta, soy la maestra Gaby Cuadros, Elizabeth Gaby Cuadros, Lapa, pueden buscarme en mi Facebook, pueden buscar en el Facebook de la Consultoría Pedagógica IDEM, la cual represento, o tienen el número de mi celular. Yo sé que a veces hay dudas, ahí estamos para ayudarnos, tenemos modelos de diversificaciones curriculares, modelos de planificaciones anuales, unidades, DPI, PCI, PAT, ayudamos a la elaboración de todo documento de gestión, asesoramos instituciones educativas, también sé lavar, cocinar y planchar, si alguien quiere por ahí. Bueno, lo que ustedes quieran, maestros. Consultoría Pedagógica IDEM agradece una vez más a Encinas, estamos a disposición de José Antonio Encinas, quien día a día se preocupan también por la educación de los estudiantes, por la labor de los maestros y la preparación constante de los maestros a nivel nacional e internacional. Sé que México también nos ha estado viendo. Guadalupe, si no hay ninguna pregunta, pasamos a decir bye bye. Sí, Miss, listo. Vamos por unas preguntas, unas últimas. Natalie nos dice, entonces las descripciones descriptivas se realizan cada bimestre o trimestre para el nivel de inicial. ¿Y el AD se coloca en el nivel inicial? Mire, Natalie,
Vuelvo a repetir, las conclusiones descriptivas se van a elaborar en el corte, pero eso lo va a determinar la institución educativa en su calendarización. Yo no puedo decirle que solamente se va a realizar 3 veces en cada trimestre, no le puedo decir que lo hagan 4 veces en cada bimestre, o si es semestral, 2 veces, ¿no? Ustedes son los que van a determinar a nivel institución educativa, van a determinar esta situación, si va a ser trimestral, trimestral o semestral. Son ustedes los que determinan. Ahora, en cuanto a la calificación cualitativa, ustedes también, es el docente quien determina si la conclusión descriptiva, si yo le coloqué una C, una A o una B, yo debo de determinar la conclusión descriptiva de manera obligatoria, es en el, si tú le has colocado C, ahí sí es obligatoria. Y si es A o es B, solo si lo considera conveniente, en el caso de las calificaciones B o C. Te recomendaría, Natalia, y a todos los maestros que nos han escuchado, revisar, y la he compartido ahí con Encinas, la resolución viceministerial 193. Ahí nos dan orientaciones para la evaluación de competencias de estudiantes frente a esta situación del COVID. Y es ahí en la página 8, en donde vamos a encontrar los registros que vamos a darle a los estudiantes. Y aquí te dice claramente en la página 8 de la resolución viceministerial, para los estudiantes de 3 años de educación inicial hasta segundo grado de secundaria, sea en educación básica regular o en educación básica alternativa, solo se podrá registrar los niveles de logro AD, A y D, y no se utiliza el nivel de logro C, en caso del estudiante que muestre un progreso mínimo. ¿Por qué lo pusieron así? Porque el C quedaría completado durante el transcurso del año 2021. No le colocamos C con la finalidad de que en 2021, con las carpetas de recuperación y el trabajo, sea colocado. Pero sí se consigna el nivel de logro AD si el docente lo considera necesario. Y eso está en la página 8 de la resolución viceministerial 193. Vuelvo a aclarar que todo lo trabajado el día de hoy está en función a las resoluciones que emite el Ministerio de Educación. Hemos trabajado con la resolución viceministerial 193, orientaciones para la evaluación frente al marco de emergencia COVID. Hemos trabajado con la resolución viceministerial 093, en donde nos da orientaciones para trabajar en el trabajo remoto. 094, que es una norma que regula la evaluación de las competencias, y estamos trabajando con la resolución viceministerial 273, que son las normas que regula para el año escolar 2021. ¿Ya? Espero entonces les sirva esta información. Igual si requieren las normatividades, las resoluciones o otro material, no duden en llamarnos o en escribirnos al 9750-68698. Y en verdad espero haberles podido ayudar, espero haberles podido disipar las dudas. Me hubiese gustado tener más tiempo para explicar sobre cómo se elabora un registro, cómo trabajamos las rúbricas de evaluación, cómo se elaboran las rúbricas, hablarles un poquito más sobre el PI, el PCI, el PAD, sobre las experiencias de aprendizaje, pero bueno, el tiempo nos gana. Pero ya saben que pueden llamarnos. Y no se olviden que para marzo nos estamos viendo nuevamente con el tema experiencias de aprendizaje, los invito. Pero si gustan, pueden llamarme y escribirme, y no se olviden de darme un like, un dedito a Consultoría Pedagógica IDEN, que estamos también a su servicio. Muchísimas gracias, maestros, por su paciencia. Felicitarles por ese ímpetu de querer aprender más. Eso nos dice mucho, que todos los que están aquí conectados están dando su tiempo, están dando sus vacaciones por querer aprender más. Eso a mí me dice que son unos excelentes profesionales. De lo poquito que sé, aquí estoy a su disposición. Estuvo con ustedes Gaby Cuadros.